Hola, en este experimento se evaluaron los efectos de la ausencia de nutrientes esenciales en plantas mediante 3 tratamientos: sin molibdeno, sin potasio y sin manganeso. El objetivo fue observar cómo la falta de cada nutriente afecta el desarrollo y la fisiología vegetal con el tiempo. En esta primera observación, todas las plantas presentan una apariencia similar. No se observan síntomas visibles de deficiencia como clorosis, necrosis o pérdida de rigidez. Durante esta segunda observación, las plantas continúan mostrando un crecimiento relativamente estable y sin diferencias marcadas entre tratamientos. No se observan síntomas fisiopatológicos evidentes como cambios severos en coloración, deformaciones o marchitez. Esto ocurre porque las plantas poseen reservas internas de nutrientes acumuladas previamente antes del inicio del experimento. Dichas reservas permiten mantener temporalmente procesos metabólicos esenciales como la fotosíntesis, la respiración y el equilibrio osmótico celular. Además, algunas deficiencias nutricionales tardan más tiempo en manifestarse visualmente, dependiendo de la movilidad del nutriente dentro de la planta y de la cantidad requerida para sus funciones fisiológicas. En esta etapa, las hojas mantienen una coloración verde relativamente uniforme y la estructura de los tallos continúa firme. Esto demuestra que, aunque los nutrientes ausentes son esenciales, los efectos de su deficiencia todavía no alcanzan un nivel suficientemente severo para generar alteraciones visibles. Sin embargo, internamente la planta ya puede estar experimentando cambios metabólicos que aún no se reflejan externamente. En esta tercera observación comienzan a evidenciarse los primeros síntomas de deficiencia en el tratamiento sin potasio. A diferencia de las demás plantas, esta presenta una menor rigidez y una ligera pérdida de turgencia en hojas y tallos. Además, empiezan a aparecer pequeños puntos cloróticos en algunas zonas de las hojas, indicando alteraciones fisiológicas en el tejido vegetal. El potasio es un nutriente esencial para la regulación hídrica de la planta, ya que participa en el balance osmótico y en la apertura y cierre de los estomas. Cuando este elemento escasea, la planta pierde eficiencia en el manejo del agua y disminuye la presión de turgencia dentro de las células, causando una apariencia más débil y menos rígida. En esta etapa, los síntomas observados en el tratamiento sin potasio se hacen mucho más evidentes. La planta presenta una pérdida de rigidez más marcada en comparación con los demás tratamientos, reflejando alteraciones importantes en su equilibrio fisiológico. Esto sucede porque el potasio cumple funciones fundamentales dentro de la planta. Entre ellas se encuentran la regulación osmótica, la activación enzimática y el transporte de agua y nutrientes. Cuando hay ausencia de potasio, las células vegetales tienen dificultades para mantener una adecuada presión de turgencia, lo que ocasiona debilidad estructural y pérdida de firmeza en hojas y tallos. Además, los puntos cloróticos observados anteriormente aumentan y se hacen más notorios. La clorosis aparece como consecuencia del deterioro fisiológico y metabólico asociado a la deficiencia de potasio. Como resultado, algunas zonas de la hoja comienzan a perderse progresivamente su color verde normal. La deficiencia de potasio también afecta la fotosíntesis y el transporte de carbohidratos producidos por la planta. Esto genera estrés fisiológico y disminuye la eficiencia energética necesaria para mantener el crecimiento normal. Otro aspecto importante es que el potasio participa en la regulación de los estomas, estructuras encargadas del intercambio gaseoso y la pérdida de agua por transpiración. Al verse afectado este proceso, la planta pierde capacidad para controlar adecuadamente el movimiento de agua dentro de sus tejidos. Por esta razón, la pérdida de rigidez observada no solamente es un síntoma externo, sino una consecuencia de alteraciones internas en múltiples procesos fisiológicos esenciales para la planta. En esta quinta observación, el tratamiento sin potasio muestra un aumento considerable en la cantidad de puntos cloróticos presentes en las hojas. Esto indica que la deficiencia continúa avanzando y afecta progresivamente más el tejido vegetal. La aparición de estas zonas cloróticas ocurre cuando las células comienzan a deteriorarse debido al desbalance fisiológico generado por la falta de potasio. La planta pierde eficiencia en procesos metabólicos esenciales y disminuye su capacidad para mantener tejidos sanos y funcionales. Además, el estrés causado por la deficiencia afecta el transporte de azúcares y otros compuestos necesarios para el mantenimiento celular, acelerando el deterioro de las hojas. Por otra parte, el tratamiento sin manganeso comienzan a observarse síntomas de clorosis. Esto ocurre porque el manganeso participa en el proceso fotosintético y en la activación de enzimas importantes para el metabolismo vegetal. La ausencia de manganeso afecta el funcionamiento normal de la fotosíntesis y altera la estabilidad de la clorofila, provocando pérdida de coloración verde en algunas zonas de las hojas. Aunque los síntomas aún no son tan severos como el tratamiento sin potasio, ya se evidencia un impacto fisiológico asociado a la falta de este micronutriente.
Estas observaciones demuestran cómo diferentes nutrientes cumplen funciones específicas y cómo su ausencia puede generar síntomas distintos en las plantas. En esta última observación se mantienen los síntomas vistos anteriormente y además el tratamiento sin manganeso presenta pérdida de rigidez en hojas y tallos. Esto puede explicarse porque el manganeso participa en procesos fotosintéticos y metabólicos importantes para la producción de energía y el funcionamiento celular. Su ausencia reduce la eficiencia fisiológica de la planta, disminuyendo el vigor general y favoreciendo la pérdida de rigidez observada en este tratamiento. En contraste, el tratamiento sin molibdeno no presentó alteraciones visibles significativas durante el experimento. Esto posiblemente se debe a que el molibdeno es requerido en cantidades muy pequeñas y las reservas internas de la planta fueron suficientes para sostener temporalmente sus funciones metabólicas.